Revelación de los valores cristianos en su esencia original bíblica, utilizando como herramienta las artes proféticas. Hola, primero que nada quiero bendecirlos, mandarles un abrazo muy grande, que sea Papito Dios dándoselos, y quiero comenzar citando en Cantares 2, del versículo 10 al 16. Dice así: Mi amado me habló y me dijo: levántate, amada mía, ven conmigo, mujer hermosa. Mira, el invierno se ha ido, y con él han cesado y se han ido las lluvias. Ya brotan flores en los campos, el tiempo de la canción ha llegado. Ya se escucha por toda nuestra tierra el arrullo de las tórtolas. La higuera ofrece ya sus primeros frutos, y las viñas en ciernes esparcen su fragancia. Levántate, amada mía, ven conmigo, mujer hermosa. Paloma mía, que te escondes en las grietas de las rocas, en las hendiduras de las montañas, muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, pues tu voz es placentera y hermoso tu semblante. Atrapen las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Mi amado es mío y yo soy suya, él apacienta su rebaño entre azucenas. Amén. Amados, quiero decirles que nuestro propósito eterno es conocer al Creador, es tener intimidad con Él. Realmente este proyecto me ha llevado a aguas muy profundas, he podido enfocarme en lo esencial, en lo que es realmente importante. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo lo hizo por medio de su voz, pero a nosotros nos esculpió con sus manos, nos formó. Él se tomó el tiempo de hacernos y apartó al hombre y a la mujer en un jardín llamado Edén. O sea, en medio de toda la tierra, Él apartó un lugar para poder visitar al hombre, para poder visitar a su creación. Desde ese momento se puede ver que Él deseaba infinitamente tener ese acercamiento con el hombre. Incluso cuando Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron, pero Dios llegó a buscarlos. Él los extrañaba, Él quería comunicarse con ellos. Lamentablemente ocurrió el pecado y ellos tuvieron que salir del Edén, y bueno, de allí toda esta generación de maldad, de iniquidades, cuando entra el pecado, cuando entra la rebelión. Nosotros no debemos conformarnos solamente con conocer, con capacitarnos, porque sí, es muy importante capacitarnos, pero el conocimiento junto con la experiencia, que se llama genosco, es la palabra genosco, es lo que realmente hace la diferencia. O sea, cuando nosotros conocemos, pero tenemos esa experiencia con el Padre, esa intimidad, pasa algo totalmente diferente. Cuando el ser humano decide pecar y es apartado, Dios no le quita a él lo que ya le había entregado, que era el tener dominio sobre la tierra. Sin embargo, el hombre tuvo un mal uso de este dominio, porque no precisamente buscó a Dios, ni gobernó buscando a Dios. Existieron personas que no se conformaron, que bajaron los diseños del cielo, los diseños que Dios tenía para ellos, para ese momento. Si nos vamos, por ejemplo, al tabernáculo de Moisés, eso fue un diseño celestial, o sea, bajaron el diseño del cielo. El arca era la presencia manifiesta de Dios en la tierra. En ese entonces, el arca era como lo que es Jesús hoy para nosotros, la fuente de vida, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, todo eso condensado era el arca para ellos. ¿Qué pasó? Que cuando le robaron el arca, ellos siguieron haciendo esos mismos ritos. Ellos siguieron con la misma estructura, ellos siguieron visitando el tabernáculo, aunque ya no estaba la presencia de Dios. No se preocuparon por ir a buscarla, sino que se quedaron sufriendo porque ya no tenían el arca, pero siguieron haciendo los mismos ritos. Una diferencia muy grande con David, porque David fue a buscar el arca, David fue a buscar la presencia de Dios, pero David ya no la quiso esconder detrás de unas cortinas. Él deseaba adorar a Dios con todo su corazón. Por eso muchas veces él fue criticado, porque él adoraba a Dios con todas sus fuerzas. Él buscó músicos que profetizaran, que trajeran esos diseños celestiales y establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Esa es la gran diferencia en el tabernáculo de Moisés y en el tabernáculo de David. Por eso es que Dios manda a restaurar el tabernáculo de David y no el tabernáculo de Moisés.
Hoy en día, amados, hay un orden mundialmente conocido en las iglesias, que es como una estructura, y a mí es muy curioso porque a mí se me pareció mucho al tabernáculo de Moisés, en el sentido de cuando ya no tenían la presencia de Dios. Ellos trataron de acomodar a las personas a lo que ya había, pero no buscaron nuevamente el arca. Entonces, ¿qué pasa con esto? El orden que yo veo, o sea, es muy similar, porque son dos canciones de alabanza normalmente. No estoy diciendo en todas las iglesias, ¿no? Pero lo que he podido visualizar, dos canciones de alabanza para animar al pueblo, una canción de adoración para entrar en ambiente, en la presencia de Dios, así pasar a las ofrendas, después de las ofrendas la lectura de la palabra, y después de la lectura de la palabra, entonces viene la despedida. Esto yo no estoy queriendo decir de que de pronto no busquen a Dios de corazón, no, sino que intentaron acomodar el tiempo de modo de que las personas pudieran buscar a Dios y no de darle al Espíritu Santo el control de que Él pueda hacer como quiera, o sea, darle libertad al Espíritu Santo. Nuestro principal ejemplo a seguir es Jesús, y Él siempre buscaba a Dios. Para Él lo primero era Dios. Él siempre se apartaba a buscar de Dios. Nuestro segundo ejemplo lo podemos encontrar en la iglesia primitiva. Ellos buscaban fervientemente la presencia de Dios, le daban libertad al Espíritu Santo. Sí podían tener errores, sí podían pasar por circunstancias, pero las señales los seguía. La palabra de Dios dice: el que crea en mí, estas señales le seguirán. Era algo muy diferente al conformismo que de pronto pueda estar ocurriendo. En Lucas 24:32 nos dice la palabra: y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esta es la esencia original, la intimidad, el conocimiento junto con experiencia. La misma palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando Jesús le pregunta cuál es el mandamiento más importante, Él responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. El segundo y gran mandamiento es similar a este, y es el amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea, ¿cómo es que nosotros vamos a darle la prioridad a Él, lo más importante, si solo tenemos un ratico para Él? Y la verdad es que debemos tener corazones dispuestos, corazones entregados, porque Jesús, por medio de su sacrificio, Él nos acerca nuevamente al Padre. Ahora somos hijos, y como hijos podemos acercarnos para que Él nos revele sus grandes secretos. De verdad que esto es maravilloso. Además, la palabra dice que el Espíritu Santo busca a esos adoradores en espíritu y en verdad. Pues ahora viene, la hora es en que los adoradores en espíritu y en verdad adoren al Padre. Y a eso estamos llamados nosotros, a restaurar esa intimidad, a volver al diseño original, a ser íntegro, no copiar de otras personas, no, sino buscar esos diseños que solamente Él nos va a revelar a nosotros, porque los que lo buscan de corazón, Él les revela grandes tesoros. Eso lo dice en su palabra. Ser obedientes, hacer la voluntad del Padre, es tener temor de Dios, y el temor de Dios no es tenerle miedo. No, el temor de Dios es aborrecer lo que a Él no le gusta y amar lo que Él ama. No quiere decir que vamos a ser perfectos. Lamentablemente, como seres humanos nos podemos equivocar, pero siempre buscarlo a Él, buscar lo que nos limpie, que nos llene, que nos ame, que nos renueve, que nos transforme. Ir de gloria en gloria buscando la excelencia. Ser apartado, porque sin santidad nadie verá a Dios. Eso es un principio bíblico. La palabra de Dios no ha sido cambiada. Tener un corazón enseñable. Una de las cosas que ha dicho Jesús y que ha impactado mucho mi corazón son las siguientes palabras: si queréis aprender algo de mí, aprende que soy manso y humilde de corazón. Un corazón enseñable es aquel que busca la enseñanza, que ama. Ser ejemplo. Nosotros somos luz y sal de esta tierra. No podemos ser como el mundo, o sea, tener los frutos del Espíritu Santo. Un cristiano con revelación está lleno de los frutos del Espíritu Santo: gozo, paz, amor, paciencia, bondad, benignidad, templanza. Él colocó ese jardín en nuestros corazones. ¿Y por qué les digo que colocó ese jardín en nuestros corazones? Porque Él nos dejó al Espíritu Santo, y nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, y como templo debemos comportarnos como tal. Ese jardín está en nosotros, y es nuestra decisión el cultivarlo o no. Es nuestra decisión el buscar a Dios en la intimidad o no. Es nuestra decisión el saber diferenciar lo santo de lo profano. No podemos, amados, el copiar estructuras, no podemos, amados, copiar uniformes, danzas, instrumentos que Dios no haya dicho, porque no sabemos
qué orígenes tienen, no sabemos si han sido ya presentados ante otros dioses y nosotros estamos copiando eso. Debemos ponernos la armadura de Dios, porque nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, pero están vencidos en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, amados hermanos, yo quedé muy impactada con la realización de este proyecto. Si nosotros no nos conformamos a este siglo, sino que lo colocamos como prioridad, si buscamos primeramente el reino de Él y su justicia, si traemos el reino de Dios y lo establecemos aquí en la tierra, si traemos su reino, nuestro alrededor va a ser transformado. Esas personas que se están perdiendo todos los días van a escuchar un mensaje lleno de vida, un mensaje profético, porque no hacemos solamente arte. Usamos el arte como una herramienta profética para declarar el reino de Dios aquí en la tierra. Que podamos acercarnos y buscar a nuestro amado, porque Él anhela esa intimidad, Él anhela esa entrega, Él anhela esa búsqueda en nosotros, que podamos ser transformados por el Padre. Muchas bendiciones y gracias. Dios les bendiga.